Econometría 1, sesión 11. Evaluación de estudios basados en la regresión múltiple. Regresión lineal con varios regresores. Un marco para evaluar estudios estadísticos y econométricos. Tenemos dos conceptos. La validez externa. Un análisis tiene validez externas y sus inferencias y conclusiones se pueden generalizar a partir de la población y el escenario estudiados para otras poblaciones y entornos. Esto quiere decir que lo aprueban los demás, ya que al aplicar el mismo modelo se pueden obtener los mismos resultados, lo cual tiene más visibilidad al estudio. Esto lo puede hacer cualquier investigador. La validez interna. Esto, por ejemplo, es cuando hay una revisión de tesis, el único requisito es la validez interna. Es cuando las inferencias estadísticas acerca de los efectos causales son válidas para la población que está siendo estudiada. 5 amenazas a la validez interna de estudios de regresión. Acá tenemos las 5 amenazas que vamos a ver más adelante. Todas estas amenazas implican que haya endogeneidad o que la independencia en medida condicional falla, o sea, si el MCO es sesgado e inconsistente. La primera amenaza es el sesgo de variable emitida. Aparece si una variable emitida es a la vez un determinante de Y o está correlacionada con al menos un regresor incluido en el modelo. ¿Cuáles las soluciones? Incluir en el modelo de regresión si es observable, incluir controles efectivos, si es posible usar datos de panel, o si las variables emitidas no pueden ser medidas, usar variables instrumentales y emplear un experimento aleatorizado controlado. Segundo error de especificación en la forma funcional. Si la forma funcional es incorrecta, por ejemplo, si se emite un término de interacción relevante, hay también estimación sesgada e inconsistente de los efectos causales. ¿Cuáles son las soluciones? La variable dependiente continua, usar una especificación no lineal apropiada. Y variable dependiente discreta, por ejemplo, la binaria. Se necesita extensión de los modelos de regresión, los modelos Probit y Logit. 3. Sesgos de errores de medida. Hasta el momento hemos asumido que las variables observables X y Y están medidas sin error. En realidad, los datos económicos tienen a menudo errores de medida. Por ejemplo, errores tipográficos, errores en las encuestas. 4. Vamos a analizar el error de medida en el regresor. La suposición inicial se asume que las variables independientes X están medidas correctamente, pero estas pueden tener errores, como ya dijimos. Por ejemplo, en el modelo simple tenemos que Y es igual a beta 0 más beta 1 por X más U, que es el error. Error de medida. Si el regresor X se observa incorrectamente como X observable, entonces el modelo estimado sería Y es igual a beta 0 más beta 1 por X observable más el error. La correlación entre el error de medida y el regresor. Si X es observable está correlacionado con el error, entonces el estimado de beta 1 usando el método de MCO será sesgado e inconsistente. Sesgo hacia cero. El error de medida en el regresor tiende a reducir el valor absoluto de la estimación de beta 1, es decir, el estimado estará sesgado hacia cero. ¿Cuáles son las soluciones? Como ya sabemos, usar las variables instrumentales, los datos de panel o mejorar la calidad de los datos. 4. Datos perdidos y selección muestral. Tenemos el caso 1, datos perdidos de forma aleatoria. Supongamos que tenemos una muestra de 100 trabajadores y se recogen los datos en hojas, pero se pierden estas 20 hojas. Esto equivale a que se ha tomado una muestra aleatoria solo de 80 trabajadores, así que la pérdida no ha introducido ningún sesgo. En el caso 2, tenemos datos perdidos por un proceso de selección basado en el valor de 1 o más X. Por ejemplo, las notas. Supongamos que se restringe análisis a su conjunto de distritos escolares para los que REM es menor a 20. No se puede decir nada sobre estos distritos con clases grandes, pero esto no introduce sesgo. Ese es equivalente a tener datos perdidos, donde se pierden datos, si REM es mayor que 20. De forma general, si los datos se pierden por un proceso de selección basado solo en valores de las X, esto no va a hacer que el estimado sea sesgado. Caso 3. Datos perdidos por un proceso de selección basado en parte en el valor de Y o el error. En general, introduce sesgo en el estimador de MCO. A este tipo de sesgo se le llama sesgo de selección muestral. Se origina cuando hay un proceso de selección en la influencia disponible de datos de Y o está relacionado con la variable dependiente. La conclusión sería que los casos 1 y 2 no implican sesgo. Los errores estándar son mayores de lo que serían sin datos perdidos, pero el MCO es sesgado e inconsistente. El caso 3 introduce un sesgo de selección de muestra. 5. Sesgo de causalidad simultánea. Hasta el momento hemos asumido que X causa Y, pero ¿qué ocurre si además Y causa X? Por ejemplo, el efecto de tamaño de clase. Un bajo REM resulta en mejores calificaciones, pero supongamos que distritos con malos resultados escolares son apoyados con mayores recursos, como resultado de una decisión política. Entonces, habría un efecto que los distritos tengan un REM bajo.
¿Qué implicaciones tiene este hecho para la regresión de notas en RIM? El efecto causal de X sobre Y es Y sub I es igual a beta 0 más beta 1 por X sub I más el error. Efecto causal de Y sobre X sería que X es igual a Y más Y1 por promedio más beta. Un error grande implica una Y grande, lo que implica una X grande, si Y sub 1 es mayor a 0. Por esta razón, la correlación X sub I error no es igual a 0, lo cual el MCO es sesgado e inconsistente. Soluciones al sesgo de causalidad simultánea. 1. Emplear un experimento aleatorizado controlado, dado que X es elegido de forma aleatoria por el investigador. No hay feedback de la variable dependiente a X sub I. Desarrollar y estimar un modelo completo que capte las dos direcciones de causalidad. O 3. Usar la regresión de variables instrumentales para estimar el efecto causal de interés. Y por último tenemos la predicción y la estimación de efectos causales son objetivos diferentes. En la predicción, el R cuadrado tiene una gran importancia. El sesgo de variable emitida no es un problema. La interpretación de coeficientes en modelos destinados a la predicción no es importante. La validez externa es crucial. Por ejemplo, en el modelo estimado sonoro históricos debe servir para replicar comportamientos en el futuro cercano. El tema de la predicción es especialmente relevante en series temporales. Gracias.